Vamos a seguir con la práctica 4 de teoría de la información. Vamos a ver el ejercicio 3b. En este ejercicio nos proponen hacer varios ensayos en MATLAB utilizando codificación de fuente con el algoritmo Lempel-Sieb. La primera situación que nos plantean es generar una imagen de píxeles blancos y negros aleatorios e independientes y en primer lugar con probabilidad 0,5 cada uno, o sea, son símbolos independientes y equiprobables. Acá tenemos una realización como ejemplo, y lo que también podemos ver es que efectivamente son estadísticamente independientes, estimando su función de autocorrelación, donde vemos que es una delta de Kronecker en este plano bidimensional. Fíjense, acá tal vez no se ve, por eso ponemos la vista en una dimensión, donde acá se ve que está la delta ubicada en el centro y acá la vemos en la otra dimensión. Entonces efectivamente los píxeles son independientes entre sí. Si utilizamos entonces ahora el algoritmo del Lempel-Sieb, lo que podemos analizar es si efectivamente comprime o no comprime. De lo que partimos es que vemos que el tamaño de la imagen, si no se aplica ningún tipo de codificación, es de 187.488 bits, que es 432 por 434 píxeles que tiene. Ahora, si aplicamos el algoritmo del Lempel-Sieb y utilicen la función que les brindamos en el enunciado, vemos que el tamaño de la imagen codificada es de 230.610 bits. Es decir, aumentó su tamaño. Si calculamos ahora la tasa de compresión, vemos que efectivamente nos da menor a 1, así que utilizar codificación del Lempel-Sieb en este caso no brinda compresión. Efectivamente no hubo compresión y vemos que el tamaño aumenta. Ahora, si hacemos el mismo ensayo, pero cambiando las probabilidades a priori, diciendo que los píxeles negros ahora van a tener una probabilidad de ocurrencia de 0,9 y los blancos 0,1, acá vemos una imagen de ejemplo, una realización de esta fuente, vemos que ahora, si aplicamos el algoritmo del Lempel-Sieb, pasamos de estos 187.000 a 123.435 bits. Estos valores que estoy obteniendo acá, obviamente, dependen de la realización de la imagen, así que puede ser que a ustedes no les dé exactamente el mismo valor, pero debería estar en el mismo orden. Ahora sí, si calculamos la tasa de compresión, nos da que es 1,51 y es mayor a 1. Entonces ahora podemos decir que sí hubo compresión. Bueno, ahora tenemos que analizar un poco para ver qué es lo que sucede y por qué se está dando esta situación. Entonces pensemos un poco primero en el modelo de fuente con el que estamos trabajando. Este es, como dijimos al comienzo, es una fuente binaria, sus símbolos son aleatorios y no tiene memoria. Por esto que decíamos es que sus mensajes son independientes. Y como vieron en la teoría, si nosotros calculamos la entropía de una fuente de este tipo, la podemos poner en función de la probabilidad P0, ya que la probabilidad P1 va a ser 1 menos P0, la única variable podemos poner que es P0 para la entropía, y vemos que tiene esta forma, en las cuales sus extremos es 0, y toma un valor máximo para P0 igual a P1 igual a un medio, y su valor máximo es 1. Si nosotros utilizamos el algoritmo óptimo de codificación de fuente para este tipo de fuentes precisamente, que es la codificación de Huffman, podemos analizar en qué casos hay compresión y cuál no. Fíjense que utilizando el código de Huffman de orden 1 no se lograría compresión nunca porque es una fuente binaria. Entonces, independientemente de cuáles son las probabilidades a priori, no queda otro código que asignarle 0 a un valor y 1 al otro, lo que nos daría que siempre, independientemente de cuál sea el valor de P0 y P1, el largo medio de codificación es un bit por símbolo. Si no les queda claro esto, les propongo que utilicen el método de Huffman para codificar una fuente binaria que tiene solamente un valor 0 y otro valor 1, y van a ver que el árbol les queda con dos ramas, donde uno es 0 y el otro es 1. ¿Qué sucede si aumentamos el orden de la fuente ahora? Vemos esto mismo con n igual a 2 y vemos que en este caso, a partir de ciertos valores de P0 y de P1, logramos compresión. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque el largo medio de bits por mensaje se reduce y nos da
por debajo de 1. Quiere decir que ahora, una vez utilizada la codificación de Huffman, con esa representación se logra un largo que es menor a 1 bit por mensaje. Y si vamos aumentando cada vez más el orden de la fuente, vemos cómo el largo medio se va pegando a la entropía. Nosotros sabemos que ningún algoritmo de codificación de fuente va a lograr un largo medio menor a la entropía, pero lo que vamos viendo es que a medida que aumentamos el orden de la fuente, ese largo medio se va pegando a ese valor límite. El caso extremo lo estamos graficando acá con n igual a 9 para las simulaciones que hicimos, donde vemos que está bastante pegado a lo que es los valores que toma la entropía. Esto mismo lo podemos analizar graficando la eficiencia de compresión, que esto es la entropía de la fuente dividido el largo medio logrado, y también vemos que a medida que va aumentando el orden, esta eficiencia se va acercando a 1, que es su valor máximo, y para un rango cada vez más amplio de valores de P0. O también podemos analizar lo mismo si graficamos la tasa de compresión, que vemos que aumenta para órdenes de fuente cada vez más grandes. Fíjense que el caso donde la curva verde es la donde nos da los valores más altos, el caso en el que se logra la máxima tasa de compresión y corresponde a una fuente extendida de orden 9. ¿Qué sucede si aplicamos el algoritmo del Empel-Sieve a una fuente de este tipo? Como dijimos, el algoritmo de Huffman es el algoritmo óptimo de codificación de fuente para fuentes sin memoria, por lo que vemos que el Empel-Sieve tiene un desempeño peor que Huffman, que es lo que estamos visualizando en estas curvas, donde vemos que siempre vamos a poder encontrar un orden de fuente lo suficientemente grande para que el largo medio de la secuencia codificada por Huffman sea menor que el del Empel-Sieve. Como ven acá, este sería en bordeaux o en este rojo, está el largo medio de la secuencia codificada por el Empel-Sieve, y vemos que Huffman logra un mejor desempeño si utilizamos un n lo suficientemente grande. Esto mismo lo podemos ver también en los gráficos de eficiencia en la compresión, donde vemos que en el caso del Empel-Sieve siempre se mantiene por debajo en comparación de la curva verde, que sería con un Huffman de orden 9, o lo mismo podemos verlo en la tasa de compresión. Y acá podemos responder lo que nos planteamos en la primera parte, en la cual vemos, si vemos la curva celeste, que corresponde a la tasa de compresión utilizando el algoritmo del Empel-Sieve, vemos que para una probabilidad de 0,5 esta tasa de compresión está por debajo de 1. Y también podemos analizar el caso de Huffman. Fíjense que para una probabilidad de 0,5, independientemente de cuál sea el orden de la fuente que estamos utilizando, tampoco logra compresión. Y si el algoritmo óptimo no logra compresión, independientemente de cuál sea el orden de la fuente extendida, entonces ningún otro algoritmo va a lograr la compresión, porque precisamente el algoritmo óptimo pone el límite. Pero lo que vemos es que cuando las probabilidades se empiezan a desbalancear, tanto para un lado como para el otro, la tasa de compresión aumenta, y en el caso particular del Empel-Sieve, a partir de el valor de 0,22 para abajo o de 0,78 para arriba, a partir de ese valor en una imagen de estas dimensiones se empieza a lograr la compresión. Entonces en los ejemplos que nosotros teníamos, en 0,5 veíamos que no comprimía porque estábamos dentro de esta región, y en 0,1 ya estábamos por estos valores. Y ¿cómo interpretamos esto? Piensen que con un valor de 0,1 para P0 vamos a tener largas rachas de píxeles negros vecinos, largas rachas de píxeles negros consecutivos, y esas rachas se van a ir almacenando en nuestro diccionario del Empel-Sieve, y mientras más largas sean, más vamos a ahorrar cuando hagamos referencia a ellas en la dirección del diccionario. Entonces ahí es donde gana este algoritmo, cuando empezamos a tener largas rachas de los mismos mensajes. Y eso se logra o por probabilidades muy desbalanceadas o porque hay cierta estructura en
la imagen. Acá sabemos que estructura no hay porque es una fuente sin memoria, pero el hecho de que estén desbalanceadas las probabilidades nos hace que el algoritmo Lempel-Sieb encuentre ganancia. Vamos a ver el segundo caso, entonces ahora sí, tenemos una nueva imagen blanco y negro, pero ya no es aleatoria, sino que es esta, que es el logo de la facultad. Y por empezar lo que podemos hacer es calcular la frecuencia relativa de píxeles blancos y píxeles negros, y lo que vemos es que la frecuencia relativa de píxel negro es de 0,48 y la de píxel blanco es de 0,51. Lo que podemos decir es que entonces es que son prácticamente equiprobables. Hay prácticamente la misma probabilidad de que si yo tomo al azar un píxel de esta imagen, me toque uno blanco que uno negro. Lo que sí vemos es que claramente no son píxeles independientes, sino que tienen alta correlación. ¿Cómo nos damos cuenta? Y bueno, porque hay planos muy grandes de color blanco y planos muy grandes de color negro. Es muy probable que si yo tomo un píxel al azar y veo qué valor tiene, si es negro o blanco, es muy probable que su vecino sea del mismo valor. Y eso estadísticamente se traduce en correlación. Y eso lo podemos ver estimando su función de autocorrelación bidimensional, donde ahora ya no es más una delta como era el caso anterior, sino que presenta esta forma, tanto en un eje como en el otro. Y esto depende precisamente de la forma de la imagen que nosotros estamos viendo, que es este caso el logo de la Facultad de Ingeniería. En general, cuando si calculamos la función de autocorrelación de cualquier imagen que está representando algo y no que es una imagen sintética como la que generamos antes, va a tener correlación. Cuando miremos planos de colores o veamos una forma de lo que sea una foto, va a tener correlación estadística. Y ahora analizamos este caso, qué sucede si utilizamos compresión con código de Huffman. Como vemos, el código de Huffman no contempla, como ya sabemos, la posible correlación entre los símbolos de la secuencia que nosotros queremos comprimir, sino que únicamente mira la distribución de primer orden de esos mensajes. Y en este caso, como vimos, tenemos una distribución equiprobable de prácticamente 0,5, así que estaríamos en esta región, la región cercana al 0,5, y como vemos, no importa el orden de la fuente que estemos utilizando, Huffman no va a comprimir. El resultado que se obtiene de aplicar Huffman es precisamente asignar un bit a cada uno de los mensajes. Terminamos siempre logrando un largo medio de un bit por símbolo. Y esto, si ahora lo comparamos con cuál es el desempeño que logramos con Lempel-Sieb, lo que encontramos es que como precisamente Lempel-Sieb se va adaptando a esta estructura que manifiesta la imagen y va a ir capturando esas estructuras que se van repitiendo y las va agregando a su diccionario para hacer referencia cuando vuelvan a aparecer, se logra una compresión importante con respecto a Huffman, en donde si ustedes hacen esto mismo en MATLAB van a encontrar estos resultados en los cuales ya sabíamos que la dimensión de la imagen sin comprimir era de 187.000 y cuando aplicamos Lempel-Sieb se reduce a 40.000, lo que nos da una tasa de compresión de 4,68. Bueno, todo esto lo pueden verificar ustedes con el script que yo voy a subir acompañando esta clase para que puedan modificar lo que quieran y hacer sus propios ensayos.